familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos y estoy más que contento. Acabamos de pasar por el evento más grande de este verano, SummerSlam. Y qué pachanga, amigos. Qué sorpresas. El mundo entero sigue hablando de SummerSlam. Sobrepasamos todas las expectativas. Y escuchen esto, más de 51,000 fanáticos de nuestro universo dijeron presentes en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, para presenciar este espectacular evento. Bienvenidos a SummerSlam. La asistencia esta noche en el estadio, 51,326 personas. Compro los nuevos campeones en pareja de Raw. La reina triunfa para convertirse en campeona de Raw. Tenemos un nuevo campeón de Estados Unidos. Esta es una lucha de ensueño. Oh, golpe a la nuca. Rollins busca el pisotón. Oh, viene. Edge lo detiene. Edge está cerrando el candado. Rollins se rinde, gana Edge. Damas y caballeros, Sasha Banks no puede competir esta noche. Oh, Dios mío, el hombre ha regresado. Becky Lynch está aquí. ¿Qué les parece si la superlativa y el hombre le vuelan el techo a este lugar? Lynch gana el título. Todo en juego por el campeonato de WWE. ¡Oh! Acaba de darle duro golpe a Goldberg atrás en la rodilla. Goldberg ni siquiera puede pararse. El árbitro toma la decisión. Ese es Gage. El hijo de Goldberg. Reigns se defiende el campeonato universal contra John Cena. El más grande de estos tiempos contra el más grande de todos los tiempos. Roman Reigns retiene el campeonato universal. Brock Lesnar ha regresado. Macho alfa de la especie. Roman Reigns dice que no va a ser esta noche. Brock Lesnar está de regreso, y de qué manera. Ellos entrenan por años. ¡Oh, no lo puedo creer! Y ponen todo en juego por ti. Uno de los momentos más impactantes. Pero en un pestañear de ojos todo puede salir mal. Así que dejen que ellos les entretengan. Dejen que ellos les asombren. Y por favor, no lo intenten en casa o en ningún otro lugar. Amigos, y la pasada edición de Raw comenzó con la presencia del todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, quien venía muy contento porque en SummerSlam logró vencer a Goldberg para retener su campeonato de WWE. Él, al lado de MVP, ambas superestrellas dijeron que no tenían que disculparse con nadie ni explicarle nada a nadie, y eso incluía a Goldberg y su hijo Gage. Desafortunadamente para ellos, el campeón de los Estados Unidos actual, y me refiero a Damian Priest, quien ganó el título en SummerSlam, estuvo en desacuerdo con esas palabras y se le plantó enfrente a Bobby Lashley y hasta lo reta para una contienda.
El combate se produce, pero durante la contienda entra Sheamus a meter la cuchara en la sopa, molesto porque perdió el campeonato de los Estados Unidos en SummerSlam. Yo lo entiendo, pero bueno, eso le da la victoria a Damian Priest, pero eran 2 contra él. Lo estaban desjuañingando hasta que afortunadamente para él aparece Drew McIntyre a salvar la situación. Eso gesta una lucha por equipos esa noche en Raw. Por un lado estaban Damian Priest y también su amigo ahora, Drew McIntyre, para enfrentar al equipo poderosísimo de Sheamus y el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley. Me parece que tiene tremenda lanza en mente Bobby Lashley. Ataca, lo evitan y lo envían directo a comerse el poste en la esquina. Error garrafal, autogol. Tremenda tragedia ahora para Bobby Lashley y compañía. Parece que sigue lastimado, tiene que desesperadamente ir a la esquina. Le da el relevo a Sheamus que viene al ataque con la derecha castigando en el cuerpo y la cabeza a Drew. Le llama la atención el árbitro. Cruzan a Sheamus, rebota en la esquina y viene Drew, catapulta de bandera para él, pero se protege. Antebrazo a la quijada de Sheamus. Cuidado, buscando altura, Sheamus, buscando altura, defiéndete. Wow, en la cabeza le dio, no lo dejó despegar. Hablando de altura. Sheamus con escalerita al cielo, está en las Super cuerdas ruido intermedias preparando algo especial. Super ruido blanco, Cabrera. Sí, es super ruido blanco, le pueden apagar las luces aquí a Drew. ¡Y lo hizo! Todo, ¡Super enorme todo. ruido blanco encima! Sheamus 1-2, pero no gana, todavía no gana. Obviamente, Drew McIntyre ha siempre demostrado que tiene muchísima fuerza y además de eso tiene muchísima resistencia, sobre todo cuando se trata de ponerse en un combate que para él tiene que ser muy importante porque está involucrado Bobby Lashley en el equipo contrario. La respuesta es la gran resistencia física que tiene el guerrero escocés Drew McIntyre. Por eso no tenemos todavía a Sheamus como vencedor aquí. Ay. ¿Te acuerdas que yo siempre me preguntaba qué puede más, una Claymore o un Brogue Kick? Depende quién lo conecte primero. Ahí lo hicieron fallar a Sheamus. Sin embargo, logra cargar a Drew. El relevo se lo da Priest, no lo sabe Sheamus. Patada de regalito en la cara para Sheamus, cortesía de Damian Priest que viene desde la cuenta intermedia. Super machetazo de pierna, qué movida espectacular. Tremenda suena en la cara de Bobby Lashley. El camino despejado para Damian Priest. Qué gran combate para Damian. Está frente al campeón de WWE, Y mira, la experiencia de Sheamus. Se cuidaba del ataque posible de Bobby, se descuida porque viene tremendo super rodillazo de Sheamus y lo derriba. La experiencia de Sheamus, su compañero es Drew McIntyre. Ya va, espérate, ya va. Que creo que sí. Lo dejaron Está solo. haciendo, me parece que se está largando, se está solo. yendo a su casa. Bobby Lashley está dejando a Sheamus solo en el desierto. Oh, Dios, esto no va a salir exactamente como yo lo soñé y mucho menos como Sheamus lo esperaba. Se va, se aleja. Claymore. Encima puede dormirse una siestecita y le pueden contar hasta 10 y gana el equipo de Drew McIntyre con Damian Priest. Bueno, no fue una victoria realmente así como una victoria. Cabrera. No Sheamus se hubiera preocupó hecho porque se ninguna quedó diferencia solo. que se vaya o no se vaya Bobby Lashley. Por favor, Cabrera se quedó solo y se preocupó, no pudo ni defenderse más. Ahora, ¿viste a Damian Priest todavía tratando de encarar Oye, desde pero abajo al campeón? Mira la mirada penetrante de Damian Priest hacia el campeón todopoderoso de WWE y viceversa. ¡Oh, familia! Ahí se está cocinando algo. Bueno, ¿Pueden creerlo? ¿Por qué realmente el todopoderoso campeón de WWE abandona a su compañero Sheamus durante la contienda? Mire, yo mejor paso la página para hablar de otra cosa que todo el universo esperaba, y era la celebración en Raw de que tenemos nuevos campeones en pareja de la marca roja, RK Bro. Los lograron en SummerSlam, Randy Orton y Riddle. Y Riddle tenía tremenda fiesta preparada, aunque Randy Orton le dijo, no hagas nada estúpido. Bueno, no fue estúpido. Le dio tremendo regalo, un scooter. ¿Pueden creerlo? Yo nunca he visto una víbora montada en scooter, pero todo es posible en WWE. La fiesta estaba tremenda, la pachanga sabrosísima, pero aparecen los ex campeones en pareja, justamente AJ Styles y Omos, molestísimos porque perdieron los títulos en la fiesta más grande de este verano, SummerSlam. Y de la nada así se gesta un combate para esa misma noche en nuestro evento estelar. El fenomenal AJ Styles contra el Bro. Ese mismo. Riddle. ajá. Si siempre fue Tiene peligroso, que ahora estar inspirado por concentrado, Randy. no te descuides. Y ataca por detrás con tremenda super clipeada. AJ. Y Randy va al ataque. Omos se encarga de él, lo agarra por el
que Omos hiciera mayor cosa excepto mirar a Riddle. Yo no vi que absolutamente ni se acercara a él. Claro, hizo que retrasase su ataque aéreo Riddle. Eso fue lo que pasó. Quebradora para Riddle. ¡Cuidado, peligro! ¡Oh! ¡Qué Dios mío, rompe explotó! hombros brutal! Ya es todo. Tiene que ser todo. Encima, 1, 2 y Riddle hace ¿Qué? el arco en el último segundo. Levanta la espalda, ¿Qué? evita la derrota. Después de ese guamazo, ¿viste cómo lo hizo, Carlos? Como si lo hubieran al lado del ombligo. Es impresionante cómo hizo el puente. ¡Qué resistencia, qué tenacidad absolutamente increíbles de Riddle! Absolutamente inverosímil. Es imposible que esto esté pasando. Pero pasó, yo Sí. lo vi. En lo más profundo de su arsenal está encontrando lo mejor que tiene, Ya pero está. no puede acabar Ahora con sí. Riddle. ¡No! Con el propio estadio, con el escudo, está atacando a Randy Orton a más. El que le acabas de regalar Le justamente está dando Riddle. con el caballo padre durísimo, con el garañón, Y el fenomenal se descuida, Cabrera está pendiente de lo con que le el está pasando a su cemental, se compañero. descuida, salsa ahora. Lo estaba esperando Riddle, super rodillazo a la mandíbula, lo prepara, lo carga, lo tiene. ¡Ay, qué humillación, no, qué Broderick, humillación! no. El clash, el Broderick, clash, no. pero se lo aplicaron al dueño del clash. Y la victoria es de Riddle, 1, 2 y 3, sensacional. ¡Wow! El ganador es Riddle. Obviamente lo que pasó aquí al final fue determinante. Randy Orton con el escudo reventando sobre la espalda a Omos hace que el fenomenal con su buen corazón se preocupe por su compañero. Riddle aprovecha, hace la movida de Broderick y al final se lleva la victoria. Neutralizó Randy Orton al coloso personal de AJ Styles. Y qué manera de buscar la victoria, Riddle, humillando a AJ Styles con su propia llave, con su propia movida, el clash. Yo pienso que en este momento Randy Orton sí va a comenzar a sentirse hasta orgulloso de su grow. Bueno, y yo creo que jamás se va a olvidar de ese ataque con ese tipo de vehículo o más. Claro, eso fue lo que realmente ganó el combate para Riddle. Con el garañón, con el cemental y luego clash. Boom, bro, Derek. Eso es lo que él llama esa movida, bro, Derek, pero es una variante del clash. ¡No, no! ¡Oh! ¡Derek de la nada! Con penetración y los Mequetrefe, debo decirlo, Ahora sí están que venga la aplaudiendo. celebración. ¡Que venga el chorro! Así luce la grandeza del cuadrado, familia. Bueno, amigos, lo único que me queda es la esperanza de pensar que la venganza va a venir. No sé cuándo, pero espero que llegue. Miren lo que le pasa a Styles. Bueno, así se hacen las cosas, pero Styles cayó redondito en la trampa. Y al final, el fenomenal venía a dialogar con Randy Orton para decirle, oye, por Sí, tu culpa. él venía a reclamarle a Randy Claro, Orton, por lo que había no hecho, venía a felicitarlo. le reventó el escudo en la espalda a Omos. Y el público delirando ante la presencia de RK Bro. Bro. Mi nombre es Riddle. El Bro original ha arribado. No se engañen con la manera de ser de Riddle. Riddle de Bro cariñoso a peleonero de la calle en un instante. Letal con sus golpes. Un luchador completo. Riddle, ¿quién puede ser el Bro que mande en el show? Mis panas mayulleros, yo sigo súper emocionado con todo lo que sucedió en SummerSlam. Qué noche, qué evento. Entre otras cosas, el regreso de Brock Lesnar. ¿Pueden creerlo? La bestia encarnada dijo presente. Yo me pregunto qué podría pasar en el próximo SmackDown cuando Brock Lesnar le pregunte algo a Paul Heyman. No olviden que ahora Paul Heyman no solamente es el vocero, sino también el consejero especial de nuestro campeón universal, Roman Reigns. ¡Ay, mamá! Además del regreso del hombre Becky Lynch. ¿Cómo dirá presente en el próximo SmackDown ahora como soberana de la marca azul? ¡Báilame ese trompo en la uña! Y hablando de bailar, tendremos grandes bailes con puños la próxima semana en Raw. Entre grandes combates, Bobby Lashley, nuestro todopoderoso campeón de WWE contra Sheamus. Imaginamos que el guerrero celta tiene algo que vengarse por lo que pasó en el combate por equipos cuando Bobby Lashley lo abandonó. Además se enfrentarán Eva Marie y Doudrop en mano a mano.
Muchas malas lenguas dicen, porque son malas lenguas, que Eva Marie ha estado abusando de Doudrop. Vamos a ver si Doudrop, como baila, canta y se venga, o Eva Marie continúa con su Evolution. Yo no sé por qué me río, porque estoy muy triste. Realmente no entiendo lo que pasó, porque el Miz ataca a su buen amigo John Morrison. ¿Alguien puede explicármelo? Lo importante es que en el próximo Raw se enfrentarán en mano a mano el anfitrión de Miz TV y el anfitrión de Mois TV. ¿Habrá chapuzón? ¡Ay, Mayuya, protégenos! Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE Español y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabolga! Ay, ¿por qué?